Buenas tardes, queridos estudiantes, les saluda el profesor Tomás Jaramillo y hoy vamos a resolver los ejercicios del grado de segundo año de secundaria. Dejamos el siguiente trabajo, pedíamos que ingresen a la web Aprendo en Casa. Tenían que ingresar a la plataforma educativa y ubicar, obviamente secundaria, el grado que les corresponde, que es segundo, y el área que vamos a trabajar hoy, que es matemática. Aquí teníamos una hoja de resumen de las actividades para el día de hoy y para el día de mañana. Por lo tanto, solamente hacíamos estas actividades de aquí. Nos plantean dos preguntas que vienen a ser lo mismo que lo que está en la ficha 5. Aquí tenemos la situación y aquí tenemos las preguntas. Por lo tanto, esta ficha es solo informativa, la cerramos y trabajamos esta. Dice: tareas de investigación en Internet. Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A, encuestaron a sus compañeros y compañeras para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de salas de cómputo por las tardes en la escuela. Y estas fueron las respuestas. Aquí están las horas que han usado para el uso del Internet. En base a ello, hay dos preguntas que tenemos que resolver. Entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes. Y lo siguiente me dice que construya un histograma y un polígono de frecuencias que me representen la información sobre el uso del Internet. Bueno, para resolver un problema de matemática, chicos, tenemos que seguir algunos pasos previos. Y los pasos van a ser los siguientes. Número 1, tenemos que comprender el problema. Número 2, tenemos que diseñar o seleccionar una estrategia, un plan. Número 3, tenemos que ejecutar el plan. Y número 4, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos desarrollado. Empezamos a comprender el problema. Dice, pregunta 1, ¿qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes del segundo grado A? ¿Qué información recogieron? A ver, vamos a dar algunas opciones. ¿Fue el tiempo que dedican los estudiantes a investigar en Internet? ¿O fue el número de horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet? ¿O fue el número de días que dedican los estudiantes a investigar en Internet? ¿O fue el número de horas que dedican los estudiantes a jugar en Internet? ¿Cuál de ellas sería la respuesta? Pues obviamente sería el número de horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet. Luego tenemos la siguiente pregunta, pregunta 2, que dice ¿qué cantidad de estudiantes respondieron la encuesta? Bueno, como vemos aquí, tenemos un cuadrito con varios datos. Cada respuesta indicaría a una persona, por lo tanto, contando el número de respuestas, podríamos saber cuántas personas fueron las que participaron en esta encuesta. Entonces, lo haríamos de forma simple y diríamos así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Por lo tanto, si son 5 filas y 8 columnas, multiplicamos 5 por 8 nos da 40. Y la cantidad total entonces serían 40 estudiantes. Pregunta 3. ¿Qué es un histograma y un polígono de frecuencias? Habría que recordar que es un histograma y un polígono de frecuencias. Para los que no recuerden, aquí vamos a recordarlo. Un histograma es un gráfico estadístico que se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de su frecuencia. Y el polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo en un histograma. O sea, cuando construyo mi histograma, lo tengo que hacer pegaditos porque van con intervalos, no hay espacios en blanco, y después de construir mi histograma yo puedo hacer mi polígono de frecuencias. ¿Cómo lo hago? Simplemente marco puntos en el centro superior de cada barra y voy a unir esos puntos. Uno los puntos y ahí me va a salir mi polígono de frecuencias. Siguiente pregunta. ¿Qué te piden averiguar en la pregunta de la situación significativa? Allá, me piden averiguar lo siguiente.
Me piden qué valores varían las horas que dedican a investigar Internet en la mayor cantidad de estudiantes y me piden que construya un histograma y un polígono de frecuencias. Entonces, eso sería la respuesta a esa pregunta. Pasaríamos a lo siguiente. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Bueno, dice, describe los procedimientos que utilizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a calcular el rango o recorrido. Vamos a calcular el número de intervalos de clase. Vamos a hallar la amplitud de cada intervalo. Y vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Esos serán los procedimientos que utilizaremos para poder darle respuesta a esas preguntas. Tenemos que necesariamente elaborar una tabla de distribución de frecuencias y para ello tenemos que previamente obtener estos datos. ¿Cómo se obtienen esos datos? Bueno, el primer paso me lo indican aquí. Dice, para agrupar los datos hay que determinar primero el número de intervalos y también el rango recorrido. El número de intervalos se calcula sacando la raíz cuadrada al número total de datos. Como hace un rato verificamos, eran 40 datos. Entonces, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a 40. Obviamente, 40 no tiene una raíz cuadrada exacta. Nos sale un aproximado de 6,3. Por lo tanto, en este caso, el número de intervalos que se aproxima más al entero sería el número 6. Van a ser 6 intervalos. ¿Y el rango? Profe, ¿cómo se obtiene el rango? El rango es sencillo. Solamente se resta el número mayor o el dato mayor con el dato menor. Al hacer la resta, ahí obtengo el rango. Ya voy con 2. Ya he hecho este de aquí y este de aquí. Los dos primeros. Me faltaría la amplitud de cada intervalo. Bueno, la amplitud de un intervalo se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Como el rango es 18 y el número de intervalos es 6, sería 18 entre 6, esto me daría 3. ¿Qué significa la amplitud de un intervalo? La amplitud significa que si yo empiezo en 0, le sumo 3, el otro extremo del intervalo sería 3. Si empieza con 3, sumamos 3, 6 sería el otro extremo del intervalo. Si empiezo con 6, el otro sería 9 y así sucesivamente. Una vez que tengo ya el intervalo y el número de intervalos y la amplitud del intervalo, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Bueno, la marca de clase es sencillo. Solamente se suman el límite inferior con el límite superior y se divide entre 2 el resultado. Por ejemplo, si acá tengo 0 y 3, sumaría 0 más 3 es 3, lo divido entre 2 y la marca de clase sería 1,5. Esa sería la marca de clase. Bueno, si ya tengo toda la tabla construida con la primera columna por lo menos, la marca de clase sería facilísimo. 3 más 6 es 9, 9 entre 2 es 4,5. 6 más 9 es 15 y 15 entre 2 me da 7,5. 9 más 12 es 21 y 21 entre 2 me da 10,5 y así sucesivamente. Pregunta 4 dice, considerando los valores de la tabla de frecuencias, responde la primera pregunta de la situación significativa. Bueno, si ya tengo armada mi tabla, me pide que responda la primera pregunta. Pero ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayoría de los estudiantes? Entonces ubicamos aquí la mayoría de estudiantes. ¿Dónde están? Son 10 que usan de 0 a 3, son 11 que usan de 3 a 6, 5 de 6 a 9, 7 de 9 a 12, 5 a 2 a 15 y 2 de 15 a 18 horas. Entonces, el que tiene más datos vendría a ser de 3 horas a 6 horas. Esa sería la respuesta entonces aquí, en la pregunta número 4. Luego tenemos la pregunta 5 que dice, construye un histograma con los datos de la tabla. Entonces, si ya tenemos la tablita, podemos construir fácilmente el histograma. ¿De qué manera? De la siguiente manera.
Los intervalos van a ir en la parte inferior y me voy a fijar de la frecuencia absoluta. De 0 a 3, ¿cuántos son? Son 10, entonces su barrita tiene que ser hasta el 10. De 3 a 6, ¿cuántas personas son? Son 11. Entonces la barrita que va junta debe ir hasta el número 11. Y así sucesivamente termino construyendo mi histograma. Luego se representa los datos de la tabla anterior mediante un polígono de frecuencias. ¿Ok? Para poder hacer un polígono de frecuencias necesito primero hacer mi histograma. Luego marco los puntos centrales superiores y uno los puntos para poder crear nuestro histograma. Y nuestro polígono de frecuencias, obviamente. Primero el histograma y después el polígono de frecuencias. Ahí tendríamos la respuesta de la pregunta 5 y la pregunta 6. Y luego tenemos la reflexión sobre el desarrollo. La pregunta 1 no la haríamos porque nos piden que lo hagamos con un compañero o compañera y en estos tiempos de aislamiento social obligatorio lamentablemente no estamos con nuestros compañeros. Pasaríamos a la pregunta 2 que dice: ¿en qué otra situación se puede emplear un histograma para representar los datos? ¿En qué otra ocasión? A ver, por ejemplo, cuando se da a conocer el número de horas que se dedican los estudiantes a leer, o el número de horas que se dedican los trabajadores a descansar, o por ejemplo la cantidad de horas que duermen los estudiantes de segundo grado. Y ahí tenemos algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más por supuesto. Pregunta 3. ¿Por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? ¿Por qué sería conveniente el histograma? Bueno, el histograma porque nos permite visualizar de forma gráfica, fácil y ordenada los datos estadísticos, ya que las barritas hacen que todo se vea muy ordenado y podamos interpretar fácilmente los datos. La pregunta 4 dice: ¿cuál es la ventaja del polígono de frecuencias respecto al histograma? Porque como son diferentes, habrá alguna ventaja. Entonces, la ventaja, en caso del polígono de frecuencias, será que, si bien es cierto, el histograma me permite visualizar también de forma gráfica, fácil y ordenada los datos, el polígono me muestra una mayor claridad con respecto al comportamiento de sus datos, o sea, quién va ascendiendo y quién va descendiendo. Ese tipo de información me brinda el polígono de frecuencias. Entonces, esa sería una de sus ventajas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan podido resolver esto temprano y que hoy solamente a esta hora hayan podido comparar las respuestas, que estoy seguro que han sido las mejores. Nos vemos hasta una próxima clase. Cuídense.